Hace mucho tiempo en la historia evolutiva hubo cazadores innatos como el Tyrannosaurus Rex, un experto cazador. Pero se han preguntado si estos amiguitos planeaban sus ataques o dialogaban entre ellos. Pues la respuesta es negativa, debido a que ellos poseen un cerebro con funciones básicas, como el de supervivencia o reacciones fisiológicas, tales como alimentarse, respirar, dormir y reproducirse. Vaya que sí. Te preguntarás por qué te hablamos de este depredador y qué relación tiene con nuestro tema, el cual es la corteza cerebral. Pues bien, así funciona parte de nuestra corteza cerebral. Espero que hayas entendido a grandes rasgos sobre el tema de las cortezas, ya que a continuación empezaremos a hablar con los temas histológicos y más funcionales de la corteza cerebral, los hemisferios cerebrales. Según Richard Snell, en su libro Neuroanatomía Clínica, nos habla sobre la estructura que está constituida por células nerviosas, neuroglías, cisuras, circunvoluciones y surcos. No olvidemos también el cuerpo calloso, que es importante, ya que este es el encargado de unir ambos y de transmitirse información uno del otro. Cabe mencionar que tienen alrededor de 10.000 millones de células neuronales entre ambos hemisferios. Cabe mencionar que la cisura interhemisférica las divide perfectamente, acompañada por un pliegue de dura madre en forma de hoz. Aún así, estos dos amiguitos están unidos perfectamente entre sí por sus fibras interhemisféricas, siendo las más importantes el cuerpo calloso, el cual está constituida por ramificaciones conformadas por axones recubiertos de mielina. Esto sirve como vía de paso para información que recibe de un hemisferio a otro. No obstante, dicha actividad nerviosa se realiza de forma predominante en uno de los hemisferios cerebrales, logrando así una buena conexión. Dominancia. Se cree que los dos hemisferios del recién nacido tienen capacidades igualitarias. Durante la infancia, uno de los hemisferios se va convirtiendo lentamente en dominante sobre el otro, y la dominancia queda fijada únicamente después de la primera década, lo que explicaría que un niño de 5 años con lesión en el hemisferio dominante puede aprender fácilmente a usar la mano izquierda y a hablar bien, ya que sus neuronas aún están en proceso de desarrollo y la neuroplasticidad está presente en ellos. Las meninges. Las meninges son un conjunto de membranas de tejido cognitivo que cubre el sistema nervioso central. Su principal función es amortiguar los golpes, nutrir a las neuronas, recoger la sustancia de desechos, mantener estable la presión interna, entre otras. Se dividen en tres que son: la madre, nombrada también paquimeninge o meninge externa. Está conformada por dos hojas fibrosas. En esta transcurren los senos venosos. Estos se comunican ampliamente entre sí y se reúnen en los senos laterales que desembocan las yugulares. Las aracnoides. Estas se sitúan entre la dura y la pía madre, unida para algunos por dos hojas perfectamente definidas. Está formada para otros por un tejido aeroral que se condensa en su parte externa, donde contactan con la dura madre. La pía madre. Junto a las aracnoides forman las leptomeninges o meninges blandas. Esta es la más interna de las tres meninges, siendo una membrana constituida por tejido conjuntivo muy frágil. Histología de la corteza cerebral. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar tres clases, y son las siguientes. Equicórtex es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Asimismo, se encarga de las respuestas automáticas y es responsable de la supervivencia e instinto. Paleocórtex se encuentra entre las zonas más primitivas de la corteza cerebral y evolutivas, por ello albergan las terminaciones de las vías olfatorias. Isocortex o neocorteza es la más reciente de todas, encargándose del razonamiento, el lenguaje del pensamiento abstracto. Así pues, es como un freno que permite la vida en la sociedad. La citoarquitectura está conformada por neuronas que se distribuyen formando 6 capas o estratos, superficie a profundidad. La capa molecular es la más externa y por ello es la más reciente en origen, conocida como la capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por piramidales subyacentes y de los axones de las neuronas piramidales invertidas. La siguiente capa es la glandular interna, siendo la segunda capa formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Seguida de esta encontramos la capa piramidal externa. Está conformada de células piramidales y de ahí el origen del nombre de esta capa.
Continuamos con la capa glandular interna. Se conforma principalmente por una masa compacta de células estrelladas. Seguimos con la capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño. Finalmente está la capa multiforme o polifórmica. Esta es la última capa formada por células de tipo multiforme, las cuales derivan la información a la corteza, el tálamo y a los núcleos estriados. Fisuras y cisuras cerebrales. Estos son espacios que se forman entre las rugosidades del cerebro, porque al ver un cerebro vamos a notar que el cerebro no es plano, sino es rugoso. A todas esas rugosidades las llamaremos circunvalaciones o surcos. Y aquí vamos a ver diferentes separaciones, y estas serán las fisuras. Ahí se darán los espacios más marcados y que normalmente separan un lóbulo del otro, ya que, como todos sabemos, tenemos 4 lóbulos: lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Las funciones de estos surcos o circunvalaciones es que en un espacio reducido como es la cavidad craneal, en vez de tenerlo liso y como lo tenemos rugoso, vamos a tener más masa cerebral, es decir, van a haber más neuronas, más capacidad, más información, pero todo en un mismo espacio. Pues así nos vamos a dar cuenta que la presencia de estas rugosidades tiene una función muy importante, ¿no? Entonces, le voy a mencionar los principales surcos y circunvalaciones. Los surcos hemisféricos, el surco lateral, el surco central, el surco parieto-occipital, el surco calcarino, el surco cayoto. Las circunvalaciones son las de giro fusiforme o las de giro cingulado o el giro hipocampal o giro angular. A pesar que tenemos muchas cisuras, se han clasificado 2 cisuras principales: la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. La cisura de Silvio es el surco ubicado a los laterales del cerebro y su perímetro es desde la zona inferior del lóbulo frontal, pasa por encima del lóbulo temporal y termina en la cisura que divide el occipital de otros lóbulos cerebrales. La función de esta cisura es crear un corte diferencial entre los lóbulos. Este divide al lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. Esta cisura contiene la ínsula, que es el canal por el cual va a pasar la arteria cerebral media, arteria que nos irriga a nivel cerebral. Por otro lado, tenemos a la cisura de Rolando, que es una especie de corte que posee el cerebro en su parte superior y que se encarga de crear un pequeño espacio entre el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, ¿no? Esta tiene como función crear una división entre el lóbulo frontal y el parietal al constituir un corte de la anatomía cerebral. Se compone por una porción de la corteza motora, ¿no? Esto quiere decir que el surco central participa en las funciones del cuerpo, que incluyen los movimientos y las sensaciones. La capa exterior de la corteza, lóbulos cerebrales. Triglia 2016 nos enseña que los lóbulos del cerebro consisten en una clasificación por parcelas de la corteza cerebral que permite mapear las principales áreas de actividad nerviosa del cerebro. No se trata de áreas radicalmente separadas las unas de las otras, pero sí resulta relativamente fáciles de distinguir entre sí. Si nos fijamos en los pliegues y las diferentes cisuras del cerebro, podemos ver estas parcelas son los lóbulos del cerebro, teniendo en cuenta que cada hemisferio cerebral tiene la misma cantidad, tipos y distribución de lóbulos. El lóbulo frontal es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, como la planificación, la inteligencia, la coordinación, la ejecución y el control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de las metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Del lóbulo frontal nace la capacidad para tener en cuenta a los demás y establecer la teoría de la mente, que es nuestra capacidad de inferir cosas acerca del estado mental de las personas. Lóbulo parietal se encuentra entre
el lóbulo frontal y occipital y se encarga principalmente de procesar la información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor, la presión y relacionar información con números. Hace posible el movimiento gracias a la cercanía que tiene con los centros de planificación del lóbulo frontal. También recibe información visual del lóbulo occipital. Lóbulo occipital es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona a la que le llega la información. Tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene capacidad para crear imágenes coherentes. El lóbulo occipital manda una información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de 2 canales de comunicación diferentes. El primer canal de ellos va hacia la zona frontal a través de la zona dorsal. Procesa información sobre el qué, de lo que ve, contenido de la visión. El segundo canal, que va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal, procesa el cómo y el dónde de lo que se ve, aspectos del movimiento, la localización en un contexto amplio. Lóbulo temporal. Se encuentra a las laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Este lóbulo recibe información de muchas otras áreas y lóbulos. Su función es la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por tanto, se ocupa del papel del reconocimiento de rostros, voces, pero también en el recuerdo de palabras. Ínsula. Es una parte de la corteza que queda oculta entre el resto de lóbulos del cerebro, y para poder verlo es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y parietal, como podemos ver en la imagen. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo. Su función es hacer posible la aparición de emociones al estar muy conectada a muchas áreas del sistema límbico, y probablemente se encarga de medir entre estas los procesos cognitivos que realizan el resto de lóbulos del cerebro. Sustancia blanca. Está compuesta por fibras prolongadas de axones recubiertas y nutridas con células de Schwann, en el cual en su conjunto son láminas de mielina. La función de ellas es tener una mejor sinapsis. La funcionalidad de la sustancia blanca en nuestro cerebro es muy importante, ya que tienen 3, principalmente: las fibras de asociación, que enlazan regiones corticales de un mismo hemisferio; las fibras comisurales, que unen las regiones izquierda y derecha, el cual el nombre es cuerpo calloso; y las fibras de proyección, que discurren entre la corteza cerebral y diversas estructuras subcorticales y medulares. El objetivo de la sustancia blanca básicamente es poder transportar la información del exterior y así poder hacerla llegar a la corteza superior, en el cual está constituida con materia gris. Vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos por un momento e intenta traer el recuerdo cuando llegabas a casa después del colegio y sentías el olor de tu comida favorita. ¿Lo recuerdas? ¿Sabías que el sentido del olfato está ligado al lóbulo temporal y el sistema límbico? Cualquier estimulación de este sistema y del hipotálamo afecta directamente a aspectos como la memoria, las emociones, el comportamiento. Además, influyen en el sistema nervioso, endocrino y autónomo, encargados del funcionamiento cotidiano de nuestro cuerpo, o dicho de otra manera, el latido del corazón, el hambre, la sed, la temperatura del cuerpo y la producción de las hormonas. Acá tengo una imagen del lóbulo temporal, vista desde el lado izquierdo, y por debajo del cerebro podemos apreciar que el lóbulo temporal se encuentra en los 2 hemisferios del cerebro. El lóbulo temporal está dividido en 3 giros: giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. El giro temporal superior se localiza en la corteza auditiva primaria, que es responsable de la percepción consciente del sonido. Rodeando la corteza auditiva primaria se localiza la corteza de asociación auditiva, que es conocida como el área de Wernicke. Es crucial para la comprensión del lenguaje hablado. El lóbulo límbico está compuesto principalmente por el giro del cíngulo o cingular, situado en la cara media del hemisferio, paralelo al cuerpo calloso, y la formación del hipocampo,
y el cuerpo amigdalino, que se encuentra en el lóbulo temporal, estas estructuras complejas están relacionadas con aspectos emocionales de la conducta con la memoria. Parte del sistema límbico es responsable del aprendizaje de nueva información y del almacenamiento de experiencias. El tálamo se encuentra en la zona central, en la base del cerebro, entre los dos hemisferios. Son dos masas de tejido nervioso gris, intervienen en la regulación de actividad de los sentidos. La amígdala, formada por diversos grupos de neuronas, se encarga del procesamiento y almacenamiento de las relaciones emocionales. El hipotálamo se ubica debajo del tálamo. A través de la regulación de hormonas regula también la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre y el estado de ánimo. El hipocampo son dos cuernos curvos desde el hipotálamo hasta la amígdala. Se relacionan con la consolidación de la memoria, que vendría a ser el almacén de la memoria a largo plazo. Y la corteza cingulada o giro cingulado, ubicada en el área media del encéfalo, involucrada en la creación de las emociones, procesamiento de datos básicos como conducta, aprendizaje y memoria.